Entonces vamos a hacer un repaso. Tenemos por un lado una obligación, principalmente los hombres tienen esta obligación, vamos a ver ahorita por qué, de recitar el Shema 2 veces por día, uno en las mañanas y otro en las tardes. Ya habíamos hablado de esto, habíamos dicho que estas son las porciones que tenemos, normalmente en los Sidrim ya están escritas esas porciones, y tenemos la porción que va desde Deuteronomio 6 del 4 al 8. Después tenemos Deuteronomio capítulo 11 del 13 al 21. Y por último una sección en números de capítulo 15 del versículo 37 al 41. Estas porciones tienen diferentes temas que al parecer Dios consideró centrales, de que todo judío las repasara todos los días, 2 veces al día. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera sección que es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esta sección significa: escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Entonces, básicamente es uno de los temas fundamentales de la creencia judía, es entender que Dios es una unidad absoluta, que no hay comparación a esta unidad. Ese es uno de los temas más importantes, pero no es el único tema que viene aquí. Cuando decimos Shema es escucha, pon atención. Israel, o sea, en general todo el pueblo de Israel, Adonai hace representación a varias cosas. Es el nombre que dice Hayah o Bebe, el que fue, el que es y el que será. En otras palabras, ese nombre hace referencia a la eternidad de Hashem, y también hace referencia a que Él es Adon Hakol, Él es el dueño de todo. Son las cosas que tenemos que pensar mientras uno dice el Shema, son esas cosas. Después dice Elokeinu. ¿Qué significa Elokeinu? Elokeinu significa que es nuestro Dios. No solamente que es Dios del mundo entero, sino que es nuestro Dios, o sea, que nosotros creemos en Él y que Él supervisa personalmente sobre nosotros. Y entender que el nombre Elohim hace referencia también a la naturaleza. O sea, en otras palabras, Dios gobierna todas las fuerzas de la naturaleza. Eso es lo que hace referencia a este nombre de Elohim. Y también volvemos a decir Adonai, que hace referencia a lo que dijimos antes, la eternidad de Dios y el dueño de todo. Y al final decimos Echad, este Dios, que es nuestro Dios, Él es uno, y terminamos alargando la Dalet. ¿Por qué? Tenemos que pensar durante ese momento que alargamos la Dalet, que Dios es uno en los 4 puntos cardinales, arriba y abajo. Entonces es lo que tenemos que pensar, y tenemos que alargar la Dalet lo suficiente para pensar eso, ¿no? Entonces, o sea, eso es lo que tenemos que alargar y pensar: Dios es uno en los 4 puntos cardinales, arriba y abajo. Entonces todo esto ya lo habíamos visto, ahorita nada más estamos repasando, por eso me estoy yendo rápido. Y también habíamos dicho que en medio de o más bien al principio de la primer frase que decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y después inmediatamente agregamos una frase que no viene en la Torá. Esta frase es Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed. Bendito es, vamos a traducirlo aquí para no equivocarme, bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Entonces, eso lo decimos en voz baja. ¿Por qué lo decimos en voz baja? Porque eso no viene en la Torá. La Torá nada más dice Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Ve'havta et Hashem Elokeja. Dice: escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno, y amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón. En la Torá viene todo junto. Sin embargo, nuestros sabios nos comentan que durante la época de Jacob, de nuestro ancestro Jacob, lo que sucedió es que él le dijo a sus hijos: bueno, hijos, no sé si realmente ustedes estén en el camino de Hashem y sigan ese camino. Y lo que ellos respondieron es Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha Israel, nuestro padre, nosotros sabemos que Hashem es nuestro Dios y que Hashem es uno, no te preocupes. Entonces él cuenta la tradición que por como que alivio contestó Baruch Shem Kevod Malchut Olam Ba'ed. Bendito es el nombre glorioso de su reinado por siempre jamás, ¿no? Entonces esa es la razón por la que lo agregamos ahí, a pesar de que en la Torah no venga, y la razón por la que lo decimos en voz baja es porque no viene en la Torah. Entonces eso es parte del precepto de Shema, agregar esa sección en la primera frase.
Y ok, después también aprendimos que tenemos diferentes bendiciones antes de decir el Shema y bendiciones después de decir el Shema. En el Sidur ya vienen las bendiciones antes y después. Yo quedé en mandarles el texto del Shema con sus bendiciones. No lo he hecho, una disculpa. He estado algo ocupado, pero pues Hashem, si Dios me lo permite y me da tiempo, esta semana les mando el texto simple del Shema y con sus bendiciones. En la mañana, las bendiciones que vienen en la mañana y las bendiciones que vienen en la noche son diferentes. En la mañana tenemos dos antes de decir el Shema y una después de decir el Shema. En la noche tenemos dos antes y dos después. Entonces ya después les mando el texto. Ahorita puede sonar muy reburujado todo para los que no lo conocen ya, pero después les mando el texto y ustedes van a saber. Lo que tienen que entender es que esto es uno de los, como que Dios nos ordenó como estudiar estos 3 pasajes de la Torá 2 veces por día. ¿Por qué? Porque él entendía que había cuestiones centrales en el judaísmo, que no terminamos de hablar de eso, ¿no? La siguiente habla de amar a Hashem, de servir a Hashem con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Habla de ese tipo de temas en los cuales son centrales para el judío, que recuerde cumplir con los preceptos, que recuerde temer a Hashem, que recuerde que hay recompensa y castigo. Todos esos temas hablan estas secciones del Shema. Es por eso que es bueno, aunque las mujeres no están obligadas a decir el Shema, porque como lo hemos hablado antes, las mujeres están exentas, o sea, no tienen que cumplir con aquellos preceptos que tengan un tiempo fijo, un tiempo determinado. Por ejemplo, el Shema solamente lo decimos en las mañanas y en las tardes, en las noches. Entonces, como tienen un tiempo fijo, un tiempo determinado, las mujeres no tienen que llevarlo, no tienen que decirlo. Sin embargo, siempre es bueno que también lo hagan. Es bueno que también digan el Shema, que digan sus bendiciones antes y después. ¿Para qué? Para que estudien estos temas que a final de cuentas Dios consideró importante que todos recordáramos. Ahora, ¿por qué las mujeres están exentas? No vamos a meternos, vamos a hablar de esto más adelante a profundidad, pero para mencionarlo aquí, en general, la respuesta que normalmente se da es que las mujeres tienen muchas ocupaciones. Las mujeres normalmente son las que cuidan a los niños, son las que cuidan de la casa, entonces limitarlas, y bueno, en general limitarlas en el tiempo pues es cuestión complicada, ¿no? O sea, que las mujeres estén listas a tiempo, no digo ustedes, no sé quién sí, quién no, que me quede el secapón, pero normalmente la regla general es que las mujeres tardan en arreglarse, etcétera. Entonces, como que los tiempos de las mujeres son más especiales que la de los hombres. Los hombres están obligados en el tiempo a hacer cosas con el tiempo. Las mujeres no. Las mujeres, el tiempo es de ellas, digámoslo, y de su familia. Entonces, por eso es una de las razones por las cuales las mujeres no están obligadas a aquellos preceptos que tienen un tiempo determinado. Y el Shema es una de estos ejemplos. Y nuevamente, aunque no estén obligadas, es bueno que lo hagan cuando puedan. Muy bien, entonces ya dijimos, tenemos 2 bendiciones antes, una bendición después en la mañana, 2 bendiciones antes y una después en la noche. Ahora, la otra cosa es que tenemos horarios para decir el Shema. No se puede decir simplemente a cualquier hora, sino que habíamos visto que los horarios son una vez que se ponen las estrellas en la noche, ya una vez que ya hay 3 estrellas de tamaño mediano en la noche, a partir de ese momento ya se considera que uno puede empezar a recitar el Shema. Hoy en día tenemos calendarios muy precisos. Hoy teníamos calendarios donde nos dicen a partir de esta hora puedes empezar a decir el Shema. Y en todas las cuestiones que dependen del tiempo, que dependen de la visualización de los astros o lo que sea, los calendarios ya nos dicen, mira, a esta hora sale el sol, a esta hora se pone el sol, a esta hora salen las estrellas, etcétera. Entonces ya no tenemos que andar viendo o así. Antes no tenían eso. ¿Cómo sabían los diferentes horarios? Basado en pues el sol, las estrellas, la luna, etcétera, ¿no? Entonces, el momento en la noche para poder decir el Shema es una vez que salen 3 estrellas. Y lo ideal es que la persona termine el recitado del Shema antes de la medianoche. O sea, que no lo posponga. O sea, no que diga, ok, ya es hora, pero todavía tengo tiempo, ¿no? Que antes de la medianoche debería decirlo. No la medianoche normal, de las 12 de la noche. No estamos hablando de eso. Estamos hablando aquí de la medianoche de acuerdo a la halajá. Eso se calcula diciendo, bueno, ¿cuándo empieza el día? ¿Cuándo termina el día? Y eso lo dividimos en 12 partes. Nuevamente, hoy en día tenemos calendarios que ya nos dicen, mira, este es el mediodía de acuerdo a la halajá.
Entonces, una persona debe tratar de decir el Shema de la noche antes de la medianoche. Y si no lo dijo antes de la medianoche, puede decirlo durante toda la noche hasta el amanecer. Entonces, ese es el horario que una persona tiene que cumplir el Shema. El de la mañana es un horario que se considera antes de que amanezca. Es aproximadamente como 40 minutos antes de que salga el sol. De que salga el sol es cuando uno tiene que decirlo. Y puede decirlo hasta la tercera hora del día. Ahorita este horario es aproximadamente hasta las 10 de la mañana. No se confundan mucho, porque les voy a mandar por WhatsApp los horarios, como lo hice esa vez. Hoy se los vuelvo a mandar los horarios para que ustedes sepan ya, mira, entre esta hora a esta hora puedo decir el Shema de la mañana y entre esta hora a esta hora puedo decir el Shema de la noche. Entonces, eso es en cuanto a horarios. La halajá tiene muchos detalles. Los sabios, la Torah me dice una cosa, la Torah me dice y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, cuando andes en el camino, etcétera, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es lo que dice la Torah. Pero los sabios expanden, los sabios leen eso y salen muchas preguntas. Sale la pregunta de, ok, ¿cuándo tengo que decirlo realmente el Shema? ¿Dónde tengo que decirlo? ¿En qué posición tengo que decirlo? Y los sabios agarran el texto y lo desmenuzan y empiezan a discutir entre ellos y decir, mira, es que esto se interpreta así y otro dice, no, esto se interpreta así. Y entonces llega el Sanedrín o llegan la mayoría de los sabios y dicen, la halajá, la ley, queda establecida de esta manera. Entonces los sabios ven que dice upshochbeja cuando te acuestes, upkumeja y cuando te levantes. Entonces hay varias, uno podría interpretarlo de muchas maneras. Uno podría decir, bueno, cuando yo me levante, si yo me levanto a las 6 de la mañana o si me levanto a las 2 de la tarde, pues es mi problema y pues yo lo digo cuando me levante, ¿no? Y cuando yo me vaya a acostar, siendo que me voy a acostar a las 7 de la noche o me cueste a las 2 de la mañana, no importa, yo decido cuando me acuesto y ese es mi problema. Sin embargo, los sabios dijeron, no es una cuestión personal tuya, es una cuestión de qué es lo que está haciendo la mayoría de las personas en ese momento. Entonces, ¿cuándo se considera que es el horario en que la mayoría de las personas se van a acostar? ¿Y cuándo se considera que la mayoría de las personas se levantan? Entonces los sabios establecieron que entre que se ponen las estrellas y la medianoche es el horario en que la mayoría lo hacen. Pero si no, toda la noche es buena para decir el Shema. ¿Por qué? Porque durante toda la noche la gente duerme. Entonces es bueno para que tú digas el Shema durante toda la noche. Cumples con tu obligación. Y los sabios dijeron, no es cuando tú te levantes personalmente, sino que cuando la mayoría de las personas se levantan. La mayoría de las personas se levantan un poquito antes de que amanezca y están ya levantadas para la tercera hora. De hecho, dicen los sabios, bueno, ¿por qué hasta la tercera hora? Porque los reyes, los Benei Melahim, los príncipes, se levantan a esas horas. Se levantan hasta la tercera hora. Son, digamos, los que no tienen ocupaciones, no tienen que ir a trabajar. Entonces, hasta la tercera hora se empiezan a levantar, ¿no? Hoy en día, pues creo que le aplica a muchos, ¿no? Muchos ya se creen príncipes y se levantan hasta después de la tercera hora, ¿no? Que a veces la tercera hora es a las 9 de la mañana, a veces la tercera hora es a las 10 de la mañana. Entonces, depende de qué tanto dure el día. Ok, entonces eso es lo que de ahí vienen las palabras de la Torah, nos dicen eso y los sabios expanden esas palabras y nos dicen esto es lo que significa. Ok, eso es en cuestiones del horario. Y ahora, una persona que realmente no lo recitó en su momento correcto, que lo recite después. O sea, digo, ya se te pasó la tercera hora, recítalo. Ya no cumpliste con la obligación que la Torah te pidió que dijeras el Shema, ya no la cumpliste. Pero aún así es bueno que lo estudies. ¿Por qué? Porque son temas importantes para que todo judío tiene que estudiar todos los días. ¿Entiende? ¿Tienen preguntas? ¿Cómo se llama eso que nos había dicho que no es óptimo, pero se puede hacer? Ajá, son dos términos en la halajá. Uno se llama lejatjila, la mejor manera de hacer las cosas. Lejatjila significa a priori hazlo de esta manera. Lejatjila tenemos que hacer el Shema de la noche antes de la medianoche. Sin embargo, ¿qué pasa si ya pasó la medianoche? Pues bediabat, cumpliste con tu obligación. O sea, post facto, pues, o sea, no fue lo mejor, pero cumples con la obligación bediabat. Sin embargo, en esta situación que les dije, de que ya se te pasó la tercera hora, hasta la tercera hora debías decir el Shema en la mañana, pero ya se te pasó. Aquí no estamos hablando de bediabat, de post facto cumpliste. Aquí estamos hablando de ya no cumpliste, ya se te pasó, pero es bueno que igual lo digas en el día. Esto no es bediabat. Esto es, ya se te pasó, pero igual dilo. ¿Sí? ¿Se entiende?
Yo entiendo que las personas que apenas van empezando, les recomiendo que vean las clases anteriores para que no les suene tan raro todo, porque ahorita pues ya íbamos un poquito avanzados, pero igual vamos grabándolo y no todas las he subido, pero Bezrat Hashem voy a subir las clases para que los que no hayan visto las clases anteriores puedan ponerse al corriente. Muy bien, entonces eso es cuestión del horario del recitado del Shema. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? La medianoche dices que no es hasta la medianoche que conocemos. No es las 12 exactamente, son... ¿Qué hora se puede decir? Ahorita le digo. Siguiente, entonces habíamos hablado que la persona tiene que concentrarse en lo que dice. O sea, no es suficiente con que yo diga las palabras y pues ya, o sea, no, quién sabe qué pasó, quién sabe qué dije, pero ya lo dije, ¿no? No es necesario, una persona tiene que saber lo que está haciendo, saber que, ok, voy a decir el Shema y tengo que entender por lo menos el sentido de las palabras, ¿no? Y entonces una persona que no recita con concentración el primer versículo por lo menos del Shema, no cumplió con su obligación y tiene que volver a recitarlo. Entonces, en otras palabras, yo lo recité y dije, ¿lo dije o no lo dije? Lo vuelve a recitar. O se dio cuenta que estaba pensando en cualquier otra cosa, pero menos en en el recitado, lo vuelve a recitar. ¿Sí? Entonces, nada más, como tal, por la Torah, nada más el primer párrafo. Una persona que no tuvo concentración en los párrafos siguientes, entonces cumplió con su obligación, pero no es lo ideal. O sea, de nada sirve que estés pronunciando palabras cuando pues, no sabes lo que estás diciendo. ¿Sí? Ok. Ahora, lo siguiente es la posición corporal. Cuando una persona puede recitarlo en la posición en la que esté. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Torah dice, cuando estés sentado en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestas, cuando te levantas. Entonces, en la posición en la que tú estés, en esa posición tú puedes recitar el Shema. Entonces, tú estás parado y en ese momento te acordaste que ya es el horario del Shema, lo dices parado. Estás sentado, lo dices sentado. Estás caminando, lo dices caminando. Lo ideal es que la persona se detenga por lo menos para concentrarse dentro del primer versículo. Ya que termine el primer versículo, sigue caminando y continúa recitando el Shema. Claro que se lo sabe de memoria, si no se lo sabe de memoria, pues... Entonces tienes que agarrar tu sidur, ¿no? O algo. Entonces... sí. Acostado también se puede, es justo lo que iba. Una persona que está acostada también lo dice acostado, sin embargo, no lo debe no lo debe recitar si está acostado boca arriba o boca abajo, que esté de lado. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces lo siguiente. Ahora, nuevamente, si una persona, ¿qué pasa si está quedando dormido, no? O ven que un compañero está quedando dormido y tiene que recitar el Shema. En este caso, con que recite el primer versículo, el primer párrafo en general, mientras está consciente, es suficiente. Pero y ya si le gana el sueño y no pronunció lo demás, lo dejamos. Sin embargo, el primer párrafo se tiene que pronunciar conscientemente. Nuevamente, la halajá, si fijan, o sea, hoy en día, vamos a compararlo. La manera en la que esto se hace normalmente es en la sinagoga. Todos los hombres van a la sinagoga 3 veces por día, o así debería de ser, no necesariamente. Yo no voy a ir por cuestiones de que estoy aquí con ustedes. Sin embargo, aún así tengo la obligación de rezar. Aún así tengo la obligación de decir el Shema. Donde sea que esté, en la situación en la que esté, tengo todavía las obligaciones, al menos que esté ocupado con otros preceptos que vamos a ver más adelante. Sin embargo, en la situación en la que esté, yo tengo que tener la capacidad de seguir cumpliendo con los preceptos, aunque no sea la situación más ideal. Yo estoy en el aeropuerto, estoy en el avión, estoy en el camión, lo que sea, ya llegó el horario del rezo, ya llegó el horario del Shema, me detengo o estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, pero cumplo con mis obligaciones de la Torah. Vean, esto es muy permisivo, me está diciendo en la situación en la que estés. Todavía ni siquiera vamos a ver que una persona, mientras incluso esté haciendo otras cosas, pero tiene que intentar dentro de su día, en todo momento, cumplir con los preceptos. La Torah es lo que trata de hacer, que la persona siempre esté recordando a Hashem, que la persona siempre esté tratando de llevar el judaísmo dentro de toda su vida. Entonces yo tengo que ir temprano a trabajar a las 4 de la mañana y no puedo pues llegar al rezo. Entonces, tengo pendiente, mientras vaya en el camión,
Si ya es el horario para poder recitarlo, pues entonces lo empiezo a recitar. A las 4 de la mañana todavía no es horario, ¿no? Pero más adelante va a ser el horario, entonces me detengo durante mi trabajo, mientras lo que esté haciendo, me detengo un poco, cumplo con mi obligación y continúo haciendo lo que tengo que hacer. No hay excusas. Siempre una persona puede cumplir con sus obligaciones. Nos estamos basando en el libro, pero no lo estoy leyendo parte por parte, solo estoy dándoles el tema general. Ya después, cuando vayamos más adelantados, a lo mejor nos vamos a regresar y ahora sí, palabra por palabra, en hebreo, español, etcétera, ¿no? Pero ahorita vamos a ver, nada más estamos leyéndolo de manera general. Entonces, una persona está ocupado, realmente en general, tienes una ocupación, interrúmpela y continúa. Hay cosas en las cuales, ok, estás comiendo, termina de comer y ya dice Shema, pero que no se te olvide, o sea, no tienes que hacer algo en lo cual sabes que te vas a alargar y que te vas a olvidar. Pero tampoco te exige la halajá que digas, es que, oye, pero estoy a la mitad de la comida. Ok, termina la comida, termina de hacer lo que estás haciendo y ya lo haces. Al menos que sepas que por hacer eso ya te va a pasar el tiempo. Ahí sí no, pero si la persona sabe que va a tener tiempo suficiente para detenerse en algún punto y recitarlo, puede continuar haciendo lo que está haciendo. Ok. Entonces una persona debe entender que está haciendo un precepto de la Torah y no debe hacer otras cosas mientras cumple este precepto de la Torah. Debe concentrarse en lo que está haciendo, no hacer muecas, no hacer señales, no hacer nada por el estilo, sino concentrarse en directamente hacer lo que tenga que hacer. Otra cosa muy importante es la gramática. Una persona tiene que pronunciar correctamente las letras. Una persona que no pronunció correctamente las letras cumplió bediabat con su obligación, o sea, post facto. No fue lo mejor, no fue lo ideal, cumpliste, ya no lo pronunciaste correctamente, pero cumpliste. Sin embargo, tiene que tener cuidado porque si no pronuncia correctamente, a veces puede decir cosas que son incorrectas. Por ejemplo, la primera palabra es Shema. Uno lleva una ayin y la primera letra es una shin que tiene una vocal que no se pronuncia mucho. Entonces tiene que pronunciar correctamente porque hay personas que pronuncian Shema. Eso significa tal vez. Shema significa escucha. Shema significa tal vez. Son dos cosas completamente diferentes. Uno está diciendo tal vez Dios es uno. Hazbe Shalom. El otro está diciendo escucha Israel, Dios es uno. O sea, ¿ven la diferencia? Entonces, la pronunciación correcta es importante. Entonces, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Después vamos a ir o sea, ahorita como se los puse, pues está más difícil, ¿no? Porque la pronunciación correcta no es tan sencilla. Sin embargo, poco a poco vamos a ir practicándolo, ¿no? A final de cuentas, no se espera que lo empiecen a hacer de la noche a la mañana, sino que poquito a poquito nos vamos a ir acostumbrando a las diferentes vocales, las diferentes letras, a los diferentes sonidos que no conocíamos previamente, ¿sí? Muy bien, eso es con la gramática. Siguiente. Ahora, en otros idiomas, una persona igual puede pronunciar el Shema en otros idiomas y lo ideal es que si no entiendes hebreo, no empieces a pronunciarlo en hebreo, empieces con el español, que sepas lo que estás diciendo, pero que lo pronuncies correctamente en español también. O sea, una persona tiene que ser cuidadoso en su pronunciación, tanto en hebreo cuando está rezando, cuando está estudiando, como en su habla en general. Una persona es conocido por su habla, por su escritura, dependiendo de cómo, o sea, queda en correcto habla. Una persona, un albañil, no se espera de él que hable correctamente. Un profesor que habla incorrectamente se le ve de menos, ¿no? Entonces todos tenemos que entender que normalmente el judaísmo exige que seamos personas preparadas, personas correctas, personas, entonces, aunque no sea aunque no hayamos nacido de esa manera, aunque inicialmente no tengamos la preparación para esto, tenemos que generarla y tenemos que, el hebreo, que seamos conocidos porque nuestro hebreo es correcto, nuestro hebreo es, y nuestro español también, que no pongamos en el chat que con K, está bien que lo hagamos al principio, pues, estamos acostumbrados, pero tratar de quitarnos esas mañas. Y bueno, ese es otro nivel, ¿no? Eso no es la halajá, ¿no? Pero pues que sepan que a lo mejor debemos aspirar a eso, ¿no? Entonces, muy bien. Una persona no debe recitar el Shema como que desordenadamente, sino que tiene que pronunciarlo en su orden como bien escrito. Sin embargo, dice el Rambam que él está de acuerdo que un bediabat una persona cumpliría si lo pronunció fuera de orden. No se debe de hacer el ejatjila de esa manera. Igual, se debe hacer de seguido, no interrumpir, después pronunciar el siguiente párrafo y luego hacer otra cosa y el siguiente párrafo, no, seguido el Shema. Ahora, si una persona se equivocó
que se regrese a la sección donde sabe que se equivocó. Y si tiene dudas de dónde estaba, porque su mente ya estaba en otro lado, porque pasa muy seguido. Una persona cuando ya estás acostumbrado a recitar algo, ya lo dices de corrido, inconscientemente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues simplemente sucede que como que la lengua pronuncia y la mente está en otro lado, ¿no? Estás pensando en el banco, en lo que tienes que hacer más adelante, en lo que te acaban de decir, y tu mente no está ahí. Entonces, una persona suele suceder que está leyendo y de repente ya lo dice de memoria y de repente está pensando en otra cosa y ya no se acuerda dónde va. En ese caso, que se regrese al último punto donde estaba consciente, ¿no? Entonces, muy bien. Si se equivocó, ya dijimos que regrese al lugar donde se equivocó. Si no está seguro, que regrese al principio de ese párrafo donde él estuvo consciente. Una persona en general no debe interrumpir. Una vez que empezó las bendiciones del Shema, hasta que las termine, no deben de interrumpir. Suele suceder, incluso en la sinagoga, que uno está rezando y de repente viene alguien y te pregunta una cosa, pero tú estás en medio de las bendiciones, no debes interrumpir. Ahora, se permite que saludes a alguien que te saludó, si es alguien que realmente merezca respeto, etcétera, pues entonces le regresas el saludo en medio de los párrafos. Sin embargo, lo correcto es que trates de siempre pronunciarlo todo sin ninguna interrupción, todo seguidito, ¿sale? Entonces, así es como se debe hacer. Muy bien. Ahora, otra cosa es que una persona debe de lavarse las manos antes de decir el Shema. ¿Por qué? No es únicamente por cuestiones de limpieza. También tiene que ver por cuestiones de limpieza, pero es principalmente por un asunto de preparación. No es tan importante en este caso el Shema. Nos dice Maimónides que si llega el horario pero no tiene agua, que no lo postergue, que lo diga en ese momento, no tiene que ir a buscar agua. O sea, antes era más difícil encontrar agua, ¿no? Hoy en día pues tenemos agua en cualquier lado, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí a veces no hay agua, ¿no? Pero, Bezrat Hashem no habrá ese problema. Pero bueno, o sea, en general, ¿qué pasa? Llega el horario del Shema y no tiene agua, en ese caso que lo recite y no hay problema, solo que sus manos estén limpias, que se limpie con una servilleta, con un trapo o algo por el estilo, para que no tenga suciedad sus manos. Pero lo mejor es que hagan etilat antes de recitar el Shema, y no tiene que recitar no tiene que decir bendición sobre el lavado de manos. Vamos a ver que hay un lavado de manos donde sí recitamos bendiciones. En este caso no es necesario. Ahora, hay veces en las cuales no podemos pronunciar el Shema ni nada que tenga que ver con cuestiones de Torah. Por ejemplo, en baños públicos o en regaderas. Hay lugares donde solamente son regaderas, tampoco en esas situaciones. En cualquier lugar donde va a haber personas que pues vayan a estar desnudas o así, o que vaya a haber cuestiones de desnudez. Lo ideal es que una persona lo recite en su casa, o que lo recite, bueno, claro que si hay casas, a lo mejor donde vivimos, donde tengan idolatría, donde tengan a sus, no sé, algo colgado, lo que sea, cualquier cosa, entonces en ese caso no podemos recitarlo frente o donde haya cuadros de ese tipo, ¿no? Sino tenemos que irnos a otro cuarto, o si se puede tapar lo que sea la idolatría, y ya podemos recitarlo. Fuera de eso no se puede decir. Sin embargo, en baños o en lugares que tengan malos olores, no se permite nada de Torah. No se permite hablar nada de Torah ni pensar cuestiones de Torah. Uno está en el baño o está bañándose, no puede poner una clase de Torah, al menos que sean solo regaderas. Si son solo regaderas donde no hay baños, en ese caso se permite pensar y por lo menos también escuchar Torah. Sin embargo, no se permite hablarla. En lugares donde hay baños, no se puede ni pensar en Torah. O sea, una persona está dentro del baño, no puede pensar cuestiones de Torah, no puede ver en el celular cuestiones de Torah, y en general lo ideal que vamos a ver más adelante es que una persona no hable para nada en el baño. O sea, hay personas que tienen la costumbre de llevarse el teléfono, o sea, no estés hablando por teléfono en el baño. Entonces, sí. ¿En la recámara estudiar Torah? En la recámara no hay problema de estudiar Torah. Vamos a ver más adelante que una persona no debe de tener libros de Torah dentro del cuarto donde se cambia, ¿no? O sea, lo ideal es que si ahí es el cuarto donde uno de dos, o te cambias, o donde el esposo y la esposa están juntos, en ese cuarto que no haya libros de Torah, o que si haya, que estén en un closet, digamos, que estén cerrados, guardados, digámoslo así. Entonces, fuera de eso, no es bueno que haya
libros de Torah en el cuarto. Pero sí pueden estudiar Torah dentro del cuarto, mientras que pues no haya cuestiones de no respeto a los libros. Ya que estamos en el tema, pues un libro, siempre que vean un libro hacia abajo, siempre volteanlo. Los libros siempre tienen que estar con la tapa hacia arriba, entonces si ven un libro así, lo voltean. ¿Por qué no es correcto que los libros estén boca abajo, no? ¿Qué otro? Bueno, vamos a ver más adelante las leyes específicas, ¿no? No se deben poner en las sillas, hay quienes son más, pero los sefardim en general permiten, lo mejor es no que no los pongas en las sillas, porque, obvio, no te puedes llegar a sentar en ellas, así, si ves que si estás en una silla a un lado de ti, en la cual nadie se va a sentar, puedes ponerlo ahí, y no es lo mejor, pero se permite, los sefardim normalmente lo permiten, los ashkenazim son un poco más estrictos, pero hay en quien apoyarse para ponerlo en las sillas, ¿no? O sea, llega al punto de decir donde incluso una persona no debe de... O sea, un lugar donde no ha sido utilizado como baño, pero ya se designó, ese va a ser el baño, ahí también lo mejor es que no se diga el Shema ni cuestiones sagradas. Ahora, una persona puede hablar en hebreo o puede estudiar hebreo incluso si está en el baño, puede agarrar un libro de hebreo y llevárselo, sí, mientras no sean cuestiones de Torah, no hay problema. Pero si tienen versículos, porque muchos cursos en hebreo hoy en día tienen versículos de la Torah o así, de los sabios, ese caso no se podría. Pero hablar en hebreo como tal no habría problema, porque es que deben entender el hebreo como tal, el hebreo antiguo se llama Lashon HaKodesh, literalmente el idioma sagrado. Entonces, uno podría pensar, bueno, es que a lo mejor en el baño no podría hablar en hebreo porque es el idioma sagrado. Sin embargo, sí se permite hablar cuestiones, digamos, seculares en el baño. Gracias. Ya dijimos que frente a cualquier tipo de excremento, de orinas o de olores o cosas que producen olores fuertes, uno no puede pronunciar el Shema ni con ninguna cuestión de santidad. También lo mismo es en cuestiones de, oye, una persona tiene que alejarse, o sea, donde ya no lo vea o donde el olor ya no le llegue, tiene que alejarse a esa cantidad. Por eso que una persona no puede recitarlo cerca de un baño donde él produce olores, ¿no? Ni afuera del baño tampoco. Entonces, tampoco se debe pronunciar, una persona no puede pronunciarlo si está, bueno, es que todo esto es lo mismo, ¿no? De que el lugar que está sucio, tienes que revisar el lugar que no esté sucio, si hay dudas, tienes que revisarlo, si hay, puedes limpiarlo, ya puedes pronunciarlo ahí, si ya no hay malos olores, si, digamos, las heces ya están secas, digamos, a veces hay en la calle de perro, pero en este caso ya están secas, que ya no producen mal olor, en ese caso tampoco habría prohibición. Fuera de eso, uno va caminando y va recitando cosas sagradas, pero de repente hay una es de perro, entonces no puede continuar, ¿no? No puede continuar, tiene que alejarse de eso. Entonces, igual, lo mismo cuando una persona no puede hacerlo frente a una persona que está desnuda. Entonces, no se debe hacer, incluso que esté, o sea, siempre que una persona pueda mirar a esa persona que está desnuda o que está mal vestida, en este caso como muchas personas en la calle hoy en día que pues simplemente se visten donde pues parece que se les olvidó algo de la ropa. Entonces, en ese tipo de circunstancias tampoco podría uno recitar cuestiones de Torah volteando frente a esa visión, digámoslo así. Entonces, ok, entonces igual lo mismo la desnudez de uno propio. Ahora, ¿qué se considera desnudez? Esto es bastante permisivo en la halajá. Básicamente, si una persona está cubierto, que su corazón no vea su desnudez, hablando de las partes privadas de la persona. Entonces, si tiene una toalla o algo por el estilo, o una túnica, pero que la túnica tiene un cinturón aquí que cubre de esta parte a la parte de abajo, entonces sería permitido. No habría problema de que recite. Incluso cuando bajan a la mikve, bueno, los hombres, que pues lo que hacen es que bajan a la mikve, se sumergen, para decir la bendición dentro de la mikve, les pasan una toalla, se ponen la toalla en la cintura y de esa manera pueden recitar la bendición, pueden pronunciar el nombre de Dios. Pero si no tienen eso cubierto, entonces está prohibido. Igual antes, pues no tenían pijamas, apenas tenían ropa, dos cambios para la semana. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se dormían desnudos. Entonces, para recitar el Shema de la noche, ¿qué es lo que hacían? Con la sábana se cubrían aquí digamos, hacían una división en su cuerpo y recitaban el Shema, aunque estaban completamente desnudos, pero hacían una división en su cuerpo con la sábana y de esa manera se podía recitar el Shema.
Perdón, ¿y la mujer debe de estar bien vestida o se puede poner con Lo mismo, o sea, las mismas leyes se aplican para el hombre y para la mujer, que simplemente no se debe ver su desnudez para ella misma, o sea, si hay otra persona desnuda, entonces no puede pronunciarla porque ya dijimos, ¿no? O sea, porque la persona no está bien vestida. Sin embargo, si solo estoy yo y estoy, pero estoy, no estoy vestido correctamente, digámoslo, entonces no hay problema mientras que se cumplan las leyes que acabamos de decir. Pero como tal, esto es como que lo más básico, ¿no? O sea, lo más básico esta es la ley. O sea, si una persona no tiene que estar perfecta, no se tiene que ir a cambiar para decir, no, no tiene que hacerlo. La halajá te está dando muchos permisos para que tú, de la manera en la que puedas, pero lo hagas. Sin embargo, una persona debe intentar, pues, estar más presentable, ¿no? Estar mejor vestido. Son dos cosas que uno tiene que pensar, ¿no? Aquí sí es como que lo mejor y lo que me pide la halajá. Hay veces que nos exigimos siempre lo mejor y terminamos por no hacer nada. ¿En qué no me refiero? Es que a veces dijimos, no, es que ahorita que me vista bien, lo hago. O ahorita que haga eso, lo hago. Pero a veces nunca pasa eso. ¿Y qué es lo que pasa? Se te pasó el tiempo y no lo hiciste. Entonces hay que conocernos y decir, mira, no lo vas a hacer, mejor hazlo ahorita, que la halajá te permite que lo hagas ahorita. Sí, entonces hazlo ahorita y que no se te pase. Si una persona sabe que igual lo va a hacer, entonces sí, que a lo mejor se vista un poco mejor y ya lo haga. Entonces tiene que conocerse a la persona y no dejar pasar las cosas, sino ser prestos a hacerlo en el momento en que que pueda hacerlo. Y si yo tengo la capacidad, la fuerza de decir, bueno, voy a hacer las cosas lo mejor posible, lo hago lo mejor posible. Pero si no, entonces cumplo la halajá, lo hago, ¿no? Y no espero a que las circunstancias estén perfectas para hacerlo, porque a veces no hago nada, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? La dirección hacia No, eso no es en este caso. O sea, en el Shema, o sea, vamos a verlo después en las leyes de la plegaria, en las leyes de la Amidá, vamos a verlo más adelante, que una persona tiene que voltear hacia Jerusalén. Sin embargo, en este caso, en cuestiones del Shema, no es necesario. En la posición en la que esté, en la dirección en la que esté, una persona lo puede pronunciar, ¿sí? Una persona que está parado no se tiene que sentar, uno que está sentado no se tiene que parar. No es correcto que lo haga. Incluso ya estás parado y llegaste al Shema, dilo parado. Estás sentado, vas a llegar al Shema, dilo sentado. Estás acostado, ya dijimos, mientras no estés boca arriba o boca abajo, dilo así, ¿sí? Muy bien. Una persona que digamos, no se va a poder concentrar en lo absoluto, en el recitado del Shema, por alguna situación en la que está exento. No tienes que hacerlo. O sea, tu mente está en otra cosa. Un ejemplo que pone aquí, pone varios ejemplos, vamos a poner el tercero que menciona aquí, yo creo que es el segundo, donde una persona que está en duelo, acaba de fallecer un familiar, estás exento. O sea, no vas a pensar en lo que estás diciendo, vas a pensar en enterrar a tu familiar. Por lo tanto, no estás exento de cumplir todos los preceptos positivos incluso. O sea, una persona no se pone tefilín, talit, no reza, no dice Shema, no cumple los preceptos positivos. ¿Por qué? Porque la Torah entiende que en este momento que no has enterrado a la persona fallecida cercano a ti, porque también solamente hay unas personas que estamos obligados a ver por eso, que es las personas que son nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, esas son las personas, y hermanos, son las personas que tenemos la obligación de enlutarnos y de enterrarlos y así. Entonces, por esas personas, si tú estás ocupado de enterrarlo, no te preocupes. Y también las personas que están ayudando, mientras están ayudando a cargar el féretro, mientras están ayudando con los preparativos, quedan exentos de los preceptos, porque tenemos un principio. Una persona que está ocupado cumpliendo preceptos está exento de otros preceptos. En este caso, estás ocupado ayudando a enterrar al muerto, ¿ok? Ese es un precepto, entonces ya no tienes que cumplir el precepto del Shema. Hasta que cuando te desocupes, ahí ya estás obligado otra vez. Pero en este caso, si no, continúa con eso, ¿no? O sea, igual, eso es lo que nos habla es todo este tema, que igual nos dice que todo aquel que está exento, o sea, la halajá te dijo, no tienes que decir el Shema, estás exento, pero aún así tú quieres hacerlo, se permite que lo hagas, ¿no? O sea, hay excepciones, una persona tiene que decir, bueno, ¿en qué casos, no? Muy bien, y es otro tema que no aplica hoy en día, no lo vamos a ver. Estas son básicamente las leyes del Shema con sus bendiciones. Entonces,